El pastor Juan Carlos venga, lo recibimos con un fuerte aplauso. Él va a estar compartiendo con nosotros hoy. Y es un hombre que admiro mucho por su grado de obediencia, su sencillez, pero también el compromiso que él tiene con nuestra nación. Ayer tuvimos un encuentro con pastores y él se vino con la camiseta argentina, y hincha para Argentina. Ahora no sé qué va a pasar cuando Argentina y Colombia, si se llegan a enfrentar, ahí creo que va a salir el colombiano, ahí no puede traicionar sus principios. Pero mientras no se crucen, él es argentino. Es así, pastor, ¿verdad? Y ya estamos también con lindas novedades de la convención. Ya tenemos fecha, tenemos precio, tenemos un video, ¿verdad? Les saluda el pastor y luego vemos el video. Dios les bendiga. Dios les bendiga. O sea, Argentina no es que haya jugado bien, pero tampoco estén tan desmotivados. Ganamos, que es lo importante, hermano. Así son algunos líderes, ¿no? Como Messi. Cuando los necesita uno, ahí aparecen. ¿Cuántos son esos líderes? Bueno, me gustaría tratar hoy un tema que está en el libro de Josué, capítulo 10. El verso 14 voy a leer. Josué, capítulo 10, verso 14. Dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén y amén. ¿Qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Amado Dios, te damos gracias por la bendición que es estar en tu casa. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que saldremos de este lugar con una palabra en nuestro corazón que nos ayudará a enfrentar esta semana, Señor, para poder salir en victoria en toda situación. Hoy, Señor, declaramos que nuestra vida es tierra fértil y tu palabra es como buena semilla que cae y produce su fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha leído el capítulo 10 de Josué, y si no lo ha leído, lo invitaría a que en su caso se pudiera leer un poco más sobre este pasaje. Fue muy interesante lo que ocurrió en el capítulo 10 de Josué. ¿Por qué? Porque en esa ocasión Josué se enfrenta a 5 naciones simultáneas, es decir, 5 naciones se unen para pelear contra Josué y contra Israel. Y estas 5 naciones eran demasiado grandes, así que ese día fue un día de una gran batalla para Josué. Pero lo interesante de todo es lo que dice aquí al finalizar del versículo 14. Dice: porque Jehová peleaba por Israel. Así que como Dios estaba peleando por Israel, Dios colocó todos los recursos a favor de Israel. Dice la Biblia que ese día llovió granizo, pero llovió tan cantidad de granizo que dice que mató más el granizo que lo que mató la espada de Josué a sus enemigos. Es decir, hasta la misma naturaleza Dios la colocó a favor de Josué y del pueblo de Israel, porque Dios peleaba por Israel. Ahora, ahí no paró la guerra, ahí no paró la victoria. Dice que Josué estaba tan emocionado, tan contento con lo que estaba pasando, pero estaba viendo que el día se estaba acabando, y si el día se acababa, no tenían algún tipo de sistema de linternas o de luz artificial para poder terminar de acabar a sus enemigos. Así que en un momento de fe, Josué pronuncia una palabra que muy seguramente, una frase que usted recordará, donde dice Josué: deténgase el sol y deténgase la luna hasta que yo acabe con mis enemigos. Y aquí es donde dice que Dios oyó la voz de Josué y detuvo la manera o la velocidad con que podía descender el sol. Dios la detuvo. Incluso hace poco, bueno, no hace poco, es una noticia que viene desde hace muchos atrás, los científicos de la NASA descubrieron que a la humanidad le falta un día. Es decir, hay un día que falta en la humanidad, se perdió un día. Pero los científicos apuntan a esta historia, porque escúcheme, el milagro, si usted se pone a
si meditamos un poco, el milagro no fue solamente que el sol empezó a descender más lentamente. Usted recuerde que el sol, nosotros giramos alrededor del sol, no es al revés. Y si hubo ese tipo de lentitud en el sol, en descender el sol, significa que también pasó algo en la rotación de la tierra. Es decir, la rotación de la tierra se hizo más lenta para producir ese efecto. O sea, el milagro fue demasiado grande lo que Dios hizo ese día. Por eso en el versículo 14 que leíamos, dice que no hubo un día como aquel, ni antes ni después, donde Dios había escuchado la voz de un hombre, porque Dios peleaba por Israel. Ahora, yo quiero darle un título a este tema, y el título del tema es Peleando las grandes batallas. Ahora, recuerda el título, porque no le estoy diciendo peleando las batallas, le estoy diciendo las grandes batallas. ¿Por qué? Porque todos nosotros, todos los seres humanos tenemos diferentes tipos de batalla, unas que duran poco, otras que duran más. Usted puede estar viviendo en este momento una batalla muy grande a nivel de su familia, esposo o esposa, o con sus hijos. De pronto usted está viviendo una gran batalla a nivel financiero, una gran batalla a nivel sentimental, una gran batalla en su salud. Todos nosotros batallamos con algo en cada área de nuestras vidas. Pero hoy lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros es cómo pelear esas grandes batallas. Sobre todo porque hay batallas cortas y batallas largas. Y necesitamos saber cómo pelear, sobre todo aquellas que son tan grandes que a veces duran tiempo. Porque es muy lindo cuando usted ora hoy y a las 2 horas Dios te contesta. Pero cuando tú oras y pasa un mes, pasa un año, pasan 3 años y usted sigue peleando la misma batalla, Dios sosteniéndole, pero peleando la misma batalla, estamos hablando de otra situación. Pero lo que hoy la palabra nos dice en el capítulo 10 de Josué es que cuando Dios está con nosotros, todos los recursos Dios los pone a disposición nuestro. Por eso hoy quiero tratar ese tema con ustedes, peleando las grandes batallas. Así que quiero que miren la Biblia en Romanos capítulo 8, en el versículo 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo dijo una verdad bíblica y espiritual, pero yo quiero que hoy estudiemos un poco esta parte. Porque si usted sale de este lugar entendiendo esto, su vida y su batalla va a ser más fácil de aquí en adelante. ¿Sí me escuchó? Si usted no solamente lo entiende en lo intelectual, sino que hace que esto baje aquí al corazón, usted va a salir de este lugar con otro tipo de actitud para enfrentar batallas que yo sé que a muchos les ha costado su fuerza física y espiritual. El apóstol Pablo le decía a los romanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora hay 2 palabras que resaltan allí en esta frase o en este versículo, es por y es contra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Son 2 palabras, el por y el contra. Le voy a dar el significado de la palabra por. Si Dios está por nosotros, ¿qué significa eso? Significa estar a favor nuestro, estar de nuestro lado. ¿De acuerdo? Así que el apóstol Pablo está diciendo, si Dios está de nuestro lado, si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra? Entonces la palabra contra significa hacer oposición, resistencia o que sea un obstáculo. Así que vamos a tomar ese significado y lo vamos a poner en el versículo que leíamos. Entonces dice, si Dios está a favor nuestro, si Dios está a nuestro lado, ¿qué oposición o qué resistencia o qué obstáculo puede estar contra nosotros? ¿De acuerdo? Lo que básicamente el apóstol Pablo está diciendo, si Dios está a favor nuestro, no hay obstáculo, no hay oposición, no hay resistencia, no hay nada que pueda estar
contra nosotros, luchando contra nosotros. Y el apóstol Pablo dice, si Dios está con ustedes, si Dios está con ustedes, entonces ustedes no deben temer, porque Dios es garantía de la bendición en las batallas. Si Dios está con nosotros, si usted entiende eso, esa verdad espiritual hoy, que Dios está a su lado, usted debe entender que no importa ni la batalla, ni el obstáculo, ni la oposición que se haya levantado contra usted, nada de eso le va a tocar su vida, su familia, sus finanzas, su salud, porque al lado suyo hay alguien que es más grande que cualquier tipo de situación. Pero ¿sabe cuál es el problema aquí, querida iglesia? El problema es que nosotros no vemos a ese Dios grande, porque nuestros ojos están más puestos en la situación que estamos viviendo. Nuestros ojos están más pendientes de lo que estamos viviendo. Muchas personas se levantan pensando en su problema, todo el día piensan en su problema y se acuestan pensando en su problema. Como que toda su fuerza, todas sus emociones están girando en torno a sus pensamientos, a lo que yo estoy viviendo, cómo lo voy a solucionar. De pronto viviendo un futuro acá en su cabeza, un futuro con respecto a la situación que usted está viviendo, tomando malas decisiones seguramente, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos acostumbrados, desafortunadamente, no estamos acostumbrados a pensar en eso que decía el apóstol Pablo. Si Dios está conmigo, si Dios está a favor nuestro, si está a mi lado, ¿qué tipo de oposición, qué tipo de resistencia puedo tener? No hay derrota para aquel que cree en Dios. El mismo apóstol Pablo más adelante dice, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, todas las cosas, buenas o no tan buenas, todas tienen un objetivo. ¿Y cuál es? Bien, bendición, bienestar para usted. Ahora, en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 6, el versículo 14, le voy a leer una historia que siempre me ha llamado la atención. Segunda de Reyes 6, versículo 14 en adelante. Póngale atención. Entonces vio el rey allá gente de a caballo. Envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron, rodearon la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, mire esta oración, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El criado del profeta llamado Eliseo salió un día y vio la ciudad que estaba rodeada de enemigos, muchos hombres, carros, caballos, estaba sitiado. Él vio la situación que estaba pasando. La ciudad estaba sitiada, rodeada, no había ni cómo entrar ni cómo salir. Y él le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero Eliseo, que no estaba acostumbrado a ver las situaciones con sus ojos físicos, dijo, no, estás equivocado en lo que tú estás percibiendo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. La oración de Eliseo, ¿cuál fue? Señor, abre los ojos, no los físicos, sino los espirituales, para que él pueda ver. Y dice que el Señor oyó la voz de Eliseo y abrió los ojos espirituales de este hombre, y él vio muchos carros, caballos, gente alrededor de Eliseo a favor de ellos. Querida iglesia, abra más los ojos espirituales que los ojos físicos. No se detenga tanto en mirar la situación el día a día, porque te va a traer frustración, te va a causar temores, te va a causar miedos. Y cuando tú miras solamente la situación, te olvidas de la grandeza del Dios que está a tu lado. El Señor le decía a Josué, nunca te dejaré, nunca te desampararé.
El mismo Jesús dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué muchas veces frente a las situaciones nuestra fe mengua? ¿Por qué muchas veces entran los temores? Porque nos empezamos a mirar más la situación, empezamos a mirar más los que están contra nosotros y no nos damos cuenta que el que está con nosotros es mucho más grande que cualquier situación que exista sobre la tierra. Además, no solamente es Él, sino que Dios pone todos los recursos a favor de nosotros. Sus ángeles, sus promesas, su palabra, su fidelidad, su amor, todo lo coloca a favor de nosotros porque Él está de nuestro lado. Amén. Pero hay otra cosa en este pasaje, en el de Romanos 8:31. Si usted lo mira nuevamente, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay una palabra que nosotros omitimos que es muy importante en este versículo, y es el sí con la cual inicia. Dice: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese sí condiciona la frase. Si de pronto usted le dice a su hijo: si tú me ayudas con el arreglo de la casa, yo te doy algo. Pero ¿qué está haciendo usted? Condicionando lo que usted le va a dar. ¿A qué está condicionado? A que él haga lo que usted le dijo que tenía que hacer. ¿Claro hasta ahí? El apóstol Pablo también dijo lo mismo. Dijo: si Dios está por ustedes, entonces nadie va a poderles vencer. Si Dios está con ustedes. Así que si lo transformamos, podríamos decir que también el apóstol Pablo dijo: pero si Dios no está con ustedes, ahí sí, hermanos, se le va a venir el mundo encima. Entonces, la pregunta acá más bien, o la reflexión que tenemos que hacer en este pasaje es: tenemos que asegurarnos de que Dios esté de nuestro favor, a nuestro lado. Usted y yo tenemos que asegurarnos. ¿Y cómo nos aseguramos? ¿Qué es lo único que hace que Dios no esté a nuestro lado? Cuando en nuestra vida hay algo que está fuera de la voluntad de Dios. Cuando hay algo en nuestra vida que se llama pecado, que nos está apartando de Dios. La bendición de Dios siempre será sobre aquellos que buscan agradar a Dios. Cuando el pueblo de Israel, usted se acordará, fueron a conquistar una ciudad llamada Jai. Dice que era una ciudad pequeña, era una ciudad que no tenía mucho ejército. Así que el pueblo de Israel selecciona algunos hombres para conquistarla. Y resulta que los pequeñitos, esa ciudad que parecía inofensiva, terminó persiguiendo a los del pueblo de Israel y derrotándolos ese día. Josué le pregunta a Dios: Señor, ¿qué pasó? Si nos respaldaste en Jericó, ¿por qué ahora Jai, esta ciudad, viene y nos derrota tan sencillamente? ¿Y qué le dice el Señor a Josué? Hay pecado en medio de ustedes, y mientras haya un pecado en medio de ustedes, no podrán hacerle frente a sus enemigos. Querida iglesia, Dios siempre estará de nuestro lado si toda nuestra vida la hemos entregado a Dios y camina en el propósito de Dios. Puede haber el 90% que usted diga: el 90% de mi vida está consagrada a Dios, pero hay un 10% que yo la manejo. Hay un 10% de mis sentimientos que yo lo manejo. Hay un área de mi financiera que yo la manejo. Hay un área familiar que yo manejo. Hay un área que empiezo yo a manejar que está separada del compromiso con Dios. Y el Señor lo que dice acá es, a través del libro de Romanos, es: si Dios está por ustedes, ¿quién contra ustedes? Asegurémonos que nuestra vida, asegúrese que su vida esté caminando siempre conforme al propósito de Dios. Alguna persona me dirá: bueno, lo que pasa es que a pesar de todo, Dios ha sido fiel y Dios me ha bendecido. A pesar de que yo tengo un área que sé que no estoy caminando bien en esa área, Dios ha sido bueno y me bendice. Pero escúcheme bien, no confunda dos términos. Una cosa es la bendición y otra cosa es la misericordia de Dios. Misericordia de Dios es permitir que el sol salga sobre justos y sobre injustos.
El sol le sale a todo el mundo, no sale por pedazos en una ciudad. Usted no ve un rayo de sol cayéndole a una casa y a la otra no, o a una cuadra sí o a la otra no. Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Es la misericordia de Dios. Que una persona mala, que una persona que haga cosas malas delante de Dios viva cada día, es misericordia de Dios, no es una bendición de Dios, es una misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la bendición de Dios siempre estará con aquellos que siempre están sometiendo su vida a Dios. Pero la misericordia de Dios es la que siempre te está diciendo: quiero ser bueno contigo, te quiero demostrar hoy de que puedo bendecirte, pero te estoy dando una oportunidad de que arregle las cosas conmigo. Eso es lo que hace la misericordia de Dios. Te está diciendo siempre: arregla las cosas conmigo. No es que me está yendo bien en esto, y puedo estar andando en pecado, pero no hay ningún problema, porque Dios me bendice. No, Dios te está diciendo: te estoy dando cosas buenas para que siempre entiendas que te quiero bendecir. Pero va a llegar un punto donde la misericordia se acaba, porque la Biblia dice que la misericordia de Dios es infinita, pero tiene un límite la misericordia de Dios. Por eso, si nosotros queremos asegurarnos de que Dios esté a nuestro lado, nosotros tenemos que aprender a caminar siempre todas nuestras áreas de nuestra vida en el propósito de Dios. De esa manera se puede entonces declarar eso: si Dios está por mí, si Dios está a favor nuestro, ¿cuál problema, cuál situación se va a poder oponer a mi vida? No vamos a perder, no vamos a fracasar. Con Cristo, dice la Biblia, somos más que vencedores. No somos vencedores, escúcheme bien. Romanos no dice somos vencedores, dice que somos más que vencedores. Estamos en otro nivel de victoria. Cuando Dios está de nuestro lado, Él peleará por nosotros las batallas más grandes. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Una segunda cosa, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Entonces, lo primero que aprendemos para pelear las grandes batallas es asegurarnos de que Dios está de parte nuestra. Dios es la garantía de nuestra victoria. Lo segundo está en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, es importante, yo sé que muchas veces usted ha leído este pasaje en Proverbios, pero es importante que entendamos algo. Lo que el proverbista dijo fue una verdad nuevamente espiritual. Si usted la entiende hoy, su mente, su corazón y su vida va a ser totalmente diferente de aquí en adelante, como fue la primera parte. Porque el proverbista está diciendo, escúcheme bien para que usted capte lo que estaba el proverbista diciendo. Decía: el camino del justo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice: el camino, la senda del justo es como la luz de la aurora, es como la luz del sol, que al principio, cuando sale tímidamente, no calienta, pero en la medida que va saliendo y va en aumento, el sol se va haciendo más fuerte, su luz y su calor se va haciendo más fuerte hasta que el día es perfecto. Escúcheme, eso es una gran verdad de la vida cristiana, y es la siguiente, querida iglesia: nosotros nunca retrocedemos. No importa la situación que estemos viviendo, que de pronto le esté diciendo a usted: pareciera que estoy retrocediendo. Lo que la Biblia dice es que nunca la senda, la vida de aquellos que hemos creído en Cristo, nunca va para atrás. Siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí lo entendió? Porque si usted lo entiende, comprenderá esto. Nada de lo que sucede en nuestra vida nos está diciendo que vamos de para atrás. Alguien me dice: de pronto perdí el empleo, así que voy de para atrás en mis finanzas. De pronto usted dice: tuve un problema con un hijo, tuve un problema con mi papá, vamos de para atrás a nivel familiar. Voy de para atrás en mi salud. Dice la Biblia que eso no es bíblico. La palabra dice que eso no es bíblico. Los hijos de Dios, las hijas de Dios nunca van para atrás. Aunque usted piense que va para atrás, la Biblia dice nunca van para atrás, siempre van en aumento. Ahora,
Hay una historia que usted conoce, que voy a tratar de resumírsela lo más corto que yo pueda. Y usted recordará la vida de un joven llamado José. ¿Se acuerda? La túnica de colores. Consentido de su padre, era libre, pero por envidia sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto. Siendo libre y siendo consentido de su padre, sus hermanos lo venden y ya no está en su tierra, ya no está en su familia. Lo vendieron como esclavo siendo libre. José pudo haber pensado, voy desde para atrás. Porque mire, estaba lo más de bien con mi papá, estaba siendo consentido por mi papá, estaba con mi familia, en mi tierra, y ahora resulta que estoy viviendo en un país que no es mi país y estoy viviendo como esclavo. Así que uno lógicamente dice, va de para atrás José en todo esto. Pero dice que estando allá en Egipto, lo venden a la casa de un hombre llamado Potifar, que era un principal del gobierno egipcio. Y allí empezó como esclavo. Pero fue tanto la bendición de Dios que estuvo allí con José, que lo subieron a un rango de mayordomo. Y el mayordomo siempre era el segundo en la casa. Es decir, viene el dueño y viene el mayordomo, porque era el administrador de todo. Y José sube a ese nivel. Así que yo me imagino que José dijo, bueno, iba mal, pero ahora se puso bueno esto. Pero resultó que dice la Biblia que la mujer de Potifar le puso el ojo a José. Como José no quiso nada con ella, le inventa una historia a Potifar, y Potifar echa a la cárcel a José injustamente. Así que José dijo, estaba acá libre con mi papá, me mandaron como esclavo, voy de para atrás. No, se puso mejor la situación, ahora soy mayordomo, ahora otra vez de para atrás, me mandan a la cárcel injustamente. Pareciera que José pensara que todo iba de para atrás. Pero usted y yo conocemos la historia, el final de la historia de José. José se termina convirtiendo en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y debido a ese rango, a esa posición que tuvo, Dios guardó de morir de hambre a su familia. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Por qué tenía que ocurrir las cosas así? ¿Por qué José no podía ir hasta Egipto, tocar la puerta de Faraón, presentar su currículum y decir, usted necesita un mayordomo, necesita un administrador, de pronto para una hambruna próxima que usted tenga? José no podía decir eso. De paso dice la Biblia que a los egipcios no les llamaba la atención los judíos por ser pastor de ovejas. No se juntaban de esa manera, les parecía impropio eso. Así que José no podía llegar de esa manera, querida iglesia. Aunque José pensaba que iba de para atrás, Dios ya tenía calculado cómo iba a llegar José a esa posición, pero no podía ser tocando el timbre de la casa del faraón. Tenía que llegar de esa forma, y por eso no quiero ampliar más la historia, porque usted la conoce, y si no la conoce, léasela cuando llegue a la casa y empieza a leer José. José fue un hombre que entendió que aunque las cosas parecieran que van para atrás, yo entendieran que va para atrás, existe un Dios que dice, aunque tú piensas que va para atrás, todo lo tengo calculado para la bendición que tengo en tu vida más adelante. Nunca vas de para atrás, siempre vas en aumento. Amén. Así que no sé qué tipo de batalla esté peleando usted en esta mañana, pero si usted se vino con la idea es que yo veo que mi familia va de para atrás, o usted dice, mis finanzas van de para atrás porque antes yo tenía, porque antes yo ganaba, ahora ya no gano, porque ahora ya perdí el empleo. Entonces usted dice, voy de para atrás. Mi salud antes era 100% buena, ahora se está siendo afectada, voy de para atrás. Eso no dice la Biblia. La Biblia a mí me dice que la senda del justo, el camino del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento. No va para atrás, no retrocede, va siempre en aumento, hasta que el día es perfecto. Sin importar lo que usted piense, cada situación, Dios tiene una idea, un propósito por el cual está pasando esa situación. José no lo entendió. José no entendía por qué estaba viviendo esa situación. Voy de para atrás, Señor. Y yo me imagino el Señor pensando y diciendo, no, José, tú piensas que vas de para atrás, pero todo está tan bien calculado por mí que vas a terminar entendiendo por qué hice todo eso. Cuando usted lee en Génesis 50, el último capítulo de Génesis, José habla a sus hermanos y le dice, mire, ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios convirtió todo eso en bien. Y usted se va a dar cuenta de lo mismo. Después de que pase esa batalla, usted va a poder analizar y decir: Dios hizo esto. Alguien decía, y es cierto, en medio de las batallas siempre hay preguntas, pero cuando terminamos las batallas siempre habrá respuestas. ¿Qué es cierto? Usted dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? Siempre hay preguntas en medio de las batallas. Pero cuando usted pase la batalla y pase ese tiempo difícil, usted va a tener respuestas como lo hizo José. Seguramente al principio José preguntó por qué, pero al final dijo, ya sé, tengo la respuesta a ese por qué. Por esto, por esto, por esto y por esto. Aunque no lo entendamos, nuestra vida siempre va en aumento. Y la última parte que quiero tratar con ustedes está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 en adelante. Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 en adelante. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubiesen escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará esas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. El Señor le dice al pueblo de Israel: si ustedes van a pelear grandes batallas y se enfrentan a naciones que son mucho más grandes que ustedes, cuando tú sientes que las peleas que tú estás viviendo, las luchas que tú estás viviendo son más fuertes que tus mismas fuerzas, y pregunte, Señor, ¿cómo voy a salir de esta batalla? ¿Cómo voy a salir de esta situación? El Señor empieza desde el versículo 18 a darnos las respuestas. Ahora, ¿qué pasaría si usted es un soldado y están en una batalla? Pero antes de que usted empiece a pelear, usted está pensando esto: no, mañana me voy a morir. No, seguro voy a morirme. Me provoca hacer el testamento porque seguro voy a morirme. Esa gente está muy fuerte, nos vamos a morir. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Con quién se va a casar? ¿Será con el vecino? O sea, ¿qué va a hacer con mi hijo? ¿Será que me lo van a vender? ¿Será que...? Y si usted pelea el otro día de esa manera, ¿qué va a pasar? Muy seguramente lo van a matar, porque usted entra derrotado a la batalla. ¿Qué era lo que el Señor le trató de enseñar al pueblo de Israel en esos versículos que leímos? Que nosotros tenemos que tener una actitud frente a la batalla. Hay que tener una actitud para pelear una batalla. No se puede pelear de esa manera. No se puede pelear pensando que vamos a fracasar. No se puede pelear pensando que nos va a quedar grande esta batalla. Sino que el Señor decía deben tener una actitud para la batalla. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa actitud? Ahí la explica. En el versículo 18 explica la primera actitud que tenemos que tener frente a grandes batallas. Y dice, no tengas temor de ellas. Mira, a mí me parece increíble. Si usted ha leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, usted encuentra que Dios siempre, siempre nos está exhortando con esta misma frase: no tengas temor. En Génesis 15, cuando Abraham habla con Dios y le dice: Señor, ¿dónde está el hijo que tú me ibas a dar? Porque así como vamos, mi heredero va a ser este esclavo damaseno, el mayordomo de mi casa, porque no tengo heredero. Abraham estaba pasando una gran batalla. Recuerde, estaba ya anciano, su esposa anciana, era estéril, ya no podían tener hijos, humanamente no podían tener hijos, y Dios le había prometido un hijo. En el versículo 1 del capítulo 15 de Génesis, el Señor empieza a hablar con Abraham de la siguiente manera: no tengas temor. Cuando Jesús iba con Jairo, el principal de la sinagoga, a sanar a su hija,
recordarán. Y vinieron los mensajeros y le dijeron a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. La esperanza ha muerto. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. Escúcheme, el enemigo número uno de la voluntad de Dios, el enemigo número uno de la fe, se llama temor. El miedo que nos causa ese tipo de situaciones que vemos que son más grandes que nosotros. Lo que tú no puedes controlar te causa temor, te causa miedo. Si tú no puedes controlarlo, si tú no puedes manejar una situación, te causa temor, te causa miedo. Pero el Señor siempre nos está diciendo, lo primero no es: recuerda, yo estoy contigo, recuerda, yo soy poderoso. No, lo primero que el Señor dice es: no tengas temor de esa situación, porque ese es el gran problema, querida iglesia. El temor es todo lo opuesto a la fe. La fe no tiene nada que ver con el temor, ni el temor tiene nada que ver con la fe. Son totalmente opuestos. Es como el agua y el aceite, no se pueden revolver. O tienes temor o tienes fe, o tienes fe o tienes temor. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Y yo sé que a veces las situaciones nos llenan de temores, porque ¿sabe qué hace una situación? Te da un pensamiento, y ese pensamiento te hace un libreto, te hace una película de tu futuro. Entonces ya tú empiezas a ir hacia el futuro y ves, conforme a la situación que estás viviendo, proyectas el futuro financiero, proyectas un futuro familiar, proyectas un futuro sentimental, proyectas un futuro en cualquier área, conforme a lo que la situación te está diciendo que va a ser tu futuro. Y eso empieza a causarnos temores, y eso nos empieza a causar miedos. El miedo causa, y el temor causa frustraciones, causa fracasos, ansiedad. Siempre el temor te está hablando, siempre el miedo te está hablando. Y Dios siempre a nosotros nos está exhortando en toda la Biblia: no temas, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Porque si yo creo el primer punto que yo les enseñé, si yo creo que Dios está conmigo, entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es nuestro miedo? Fíjese que nosotros a veces tenemos un choque de verdades adentro de nosotros. Nosotros entendemos Romanos 8:31. Yo sé que usted lo entiende. Yo sé que usted entiende que Dios está a su lado. Pero por el otro lado está una situación que le está diciendo a usted: Dios está a tu lado, pero la verdad, tu futuro financiero o familiar está muy complicado. Está muy difícil. Cuando muere la hija de Jairo, Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Jesús en el capítulo 11 de Juan le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, diciéndole a Marta y a María: el fin de todo, la desesperanza de todo en el ser humano es cuando hay la muerte. Después de la muerte ya no hay nada que hacer con la vida del ser humano aquí en la tierra. Pero el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. No dijo: yo tengo el don para resucitar, tengo el don de milagro. No, dijo Él: yo soy la vida, y al que quiero darle vida le doy vida. Si tus sueños se murieron, si tu familia se murió, si a nivel familiar moriste, dice la Biblia: yo soy capaz de resucitar lo que antes estaba vivo, volverlo nuevamente a la vida si murió. Esos sueños que murieron, yo le puedo dar vida. Pero no tengas temor, ni siquiera de cosas que ya murieron. Marta le dijo: Señor, cuando el Señor le dijo: corran la piedra, le dijo Marta: Señor, no corran la piedra, porque huele ya a muerto. Tiene 4 días de muerto. Y el Señor, ¿qué le dice? Marta, no te he dicho que si crees. Marta, no te he dicho que si dejas el temor y crees, verás la gloria de Dios. Dios no nos está preguntando cuántos días de muerto tiene tu situación. No hay una garantía donde el Señor diga: ¿cuántos años tiene tu situación? No, Señor, yo llevo 5 años. Ah, no, la garantía es hasta 4 años. Después de 4 años yo no garantizo nada. Dios nunca nos pregunta a nosotros sobre los años que lleva usted en esa situación. Dios no te pregunta lo grave de la situación. Dios ni siquiera te está preguntando qué piensas de la situación. El Señor lo que dice es: no temas, cree solamente. Yo puedo dar vida. El que esté muerto y cree en mí va a vivir.
Es así de sencillo para Dios. No es ni siquiera lo vivo, aún lo muerto, los sueños que han muerto. Todos los seres humanos en el mundo tienen un cementerio de sueños. Y todas las semanas van a llevarle flores. Si yo hubiera hecho, si me hubiera casado con y no con. ¿No? ¿No le ha pasado alguna vez? Ah, sí, dijeron, porque sí. Usted ha dicho, si yo me hubiera casado con, ¿dónde estaría yo, no? Y no me hubiera casado con. Esos son los cementerios de los sueños. Van todos los días a decir, si yo hubiera estudiado, si le hubiera hecho caso a mis papás, si no hubiera tomado esa determinación, si hubiera. Y todos los días van a llevarle flores al cementerio. Pero lo increíble de todo esto, querida iglesia, es que el Señor dice, no tengas temor, porque yo puedo sanar lo que está todavía vivo, restaurar lo que está vivo, pero aún lo que está muerto también le puedo dar nuevamente vida. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. No dijo, yo tengo el don para resucitar. No, dijo, yo soy la vida. Yo soy la fuente de la vida. Al que quiero se la doy, al que quiero se la quito. Y si hay alguien que está muerto y cree en mí, va a vivir. Pero no tengas temor y no tengas miedo. Si yo creo que Dios está a mi lado y a mi favor, no tengo por qué temer. Usted entréguele su situación y dígale, Señor, tú me prometiste esto. Ahí te dejo mi situación. Voy a descansar en ti y voy a descansar en tus promesas. Amén. La segunda actitud que tenemos que tener sigue ahí. Versículo 18 dice, no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que Jehová tu Dios hizo con Faraón y con todo Egipto. Me llama la atención que dice acuérdate bien. No dice solo acuérdate, dice acuérdate bien. Sabe que nosotros somos muy olvidadizos. Tengo una pregunta. Desde que usted llegó a la iglesia, ¿cuántos han recibido un milagro a nivel familiar? Levante su mano. Un milagro a nivel de su familia, una restauración en su hogar. Levante su mano. Ok. De los que han venido desde el momento que usted vino a la iglesia, ¿cuántos han recibido un milagro de Dios a nivel financiero? Bien. A nivel de salud, a nivel de sus sentimientos y emociones. Si yo dijera, bueno, vamos a pasar uno por uno acá que dé su testimonio, vamos a tardar un poco de días. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros nos olvidamos de eso. ¿Sabe por qué David le ganó a Goliat? No fue solamente por su fe, ni por su habilidad con la onda y con la piedra. ¿Saben dónde le ganó David al gigante? Cuando David dijo, el mismo Dios. ¿Qué dijo? Miró hacia atrás. Miró hacia atrás. Alguien me dirá, no, pero la Biblia dice que no hay que mirar atrás. Yo le digo, a veces hay que mirar hacia atrás para acordarnos bien. Y David pensó y miró hacia atrás y dijo, el mismo Dios que a mí me ayudó con el león y con el oso, es el mismo Dios que me va a ayudar ahora con este gigante incircunciso. A veces nosotros tenemos que rebobinar, mirar hacia atrás y decir, el mismo Dios que me ayudó atrás con mi familia, con mi salud, con mis finanzas, en un tiempo cuando estaba tan difícil en mi vida, es el mismo Dios, no cambia, no muta, es el mismo Dios que me va a ayudar ahora con esta situación que tengo aquí enfrente. Es el mismo Dios. ¿Sabe qué es lo grande? Que Dios no cambia. Dios no envejece como usted y como yo. Dios no cambia, que usted hoy dice sí y mañana decimos que no. Dios nunca va a cambiar eso. Dios sigue siendo el mismo siempre. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, la actitud que ustedes tienen que asumir es acuérdense bien. Que cuando usted salga acá de la iglesia hoy, se vaya hasta su casa y cuando se vaya a acostar siga pensando en todo lo que Dios hizo antes con usted. Y repítase todo el día, el mismo Dios que me ayudó en el pasado, el mismo Dios donde yo vi la misericordia, el poder y el amor de Dios,
no otro, ese mismo Dios me va a ayudar con esta situación que tengo ahora enfrente. El mismo, no ha cambiado. Ahí fue donde David ganó su batalla con el gigante. Ahí fue donde él acordó, volvió otra vez a pensar y a decir: el mismo Dios, el mismo. Me llama mucho la atención como David dijo: el mismo Dios que me ayudó antes, ahora también me va a ayudar. No solamente en mi presente, también en el futuro. Todas las batallas de aquí en adelante voy a tener el mismo Dios que me ayudó al principio. Es el mismo Dios que me ayuda ahora. Es el mismo Dios que me va a ayudar en el presente. Querida iglesia, acuérdese bien, no seamos olvidadizos de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dios siempre ha metido su mano poderosa, su amor, siempre, su poder siempre lo ha tenido usted. Ahora está viviendo una batalla grande. Bien, entonces mire hacia atrás, rebobine todo lo que Dios ha hecho y diga lo mismo: Señor, tú me ayudaste en el pasado. El mismo Dios que me ayudó en el pasado va a ser el mismo Dios que me va a ayudar en el presente y me va a ayudar también en mi futuro. Porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. La tercera actitud, versículo 21, dice: no desmayes. Ahora, no desmayar significa no te desmotives, no bajes los brazos. En batallas largas puede suceder esto. Lo que yo les decía al inicio: cuando tú oras y pasado mañana, en una semana, en un mes, Dios te responde, tu fe crece. Pero ¿qué pasa con aquellas oraciones, peticiones que usted lleva meses o de pronto años orando por eso? Son batallas largas que al final empiezan a desmotivar muchas veces. Pero el Señor nos dice: no desmayes, no bajes los brazos. No, dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. No sé qué situación, fíjese lo de José. José tenía 17 años cuando empezó su problema. Y hasta los 30 años más o menos fue que él se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. 13 años, no fue un año de esclavitud, no fueron 2 años, fueron 13 años, querida iglesia. Pero este hombre no desmayó nunca. ¿Sabe por qué uno no debe desmayar? Porque Dios es fiel cuando promete algo. Y si Dios te dijo: voy a traer redención para tu familia, Él lo va a cumplir. De pronto no como tú o yo pensamos. Porque alguien de pronto dice: no, yo voy a mandar a mi hijo a un encuentro, como sea, y yo sé que ahí Dios lo va a tocar. No, voy a mandar a mi esposo o a mi esposa y yo sé que Dios lo va a tocar ahí. Sí, eso es lo que usted piensa. Dios no necesita diseñadores. O sea, nosotros a veces tratamos de diseñarle al Señor cómo va a ser el milagro, cómo lo quiero. Que me llame el gerente de tal empresa y me diga: no, pasaba por aquí y vi un currículum suyo y dije: esta es la persona, así que le ofrezco 30,000 pesos mensuales. Entonces todo el mundo dice: así lo quiero, Señor, el milagro. ¿Cómo quiero el milagro para mi familia? No, que vaya mi hijo a un encuentro y allá le impongan manos si se ha transformado. Usted dijo: no, pero ya lo mandé a encuentro y nada, lo voy a mandar a la convención. Señora, ya lo vas a tocar. Tratamos de diseñarle a Dios el milagro cuando Dios sabe cómo hacerlo y en qué momento hay que hacerlo. Si hablamos de los milagros familiares, hermano, déjeme decirle que todas las familias son diferentes y los miembros de la familia son diferentes. No significa que de la manera como Dios tocó tu vida, va a tocar la de tu familia de la misma manera. No sé. Yo creo que sí. Acá hay personas que tienen familiares, hermano, que les ha costado a ustedes mucha oración y nada. Pero hermano, Dios tiene un proceso para cada uno de ellos y llega un tiempo. Pero la promesa de Dios está ahí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando Dios dice algo, escúcheme, cuando Dios suelta algo, abre su boca para decir algo, no hay manera de cómo devolverla. Isaías dice: lo que sale de mi boca no vuelve vacía, cumple el propósito. No somos como nosotros, que nosotros decimos: pastor, no hay problema, cuente con eso. Y mañana dice: no, pastor, ya sabe qué, se presentaron unas situaciones financieras, unas situaciones así, no, la verdad no se pudo. Cuando Dios suelta algo de su boca, lo único que va a pasar con esa palabra es que se cumpla.
Si Dios te dijo que va a traer salvación para tu familia, lo va a hacer. Si te dijo que te va a prosperar, lo va a hacer. Si te dijo que te va a restaurar tu salud, lo va a hacer. Si dijo que te va a restaurar tu parte emocional, sentimental, lo va a hacer. O sea, Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que entender usted no le puede diseñar ni el tiempo como con una agenda. Y decirle, Señor, mire, el 13 de mayo y pasa esto, y el 15 y el 20, porque Dios no trabaja con la agenda nuestra, trabaja con su propia agenda. Por eso el Señor decía, no desmayes. Si ha pasado años y usted está orando, no desmayes, no baje la fuerza, no baje la oración, siga orando. ¿Por qué tengo que seguir orando, pastor? Porque Dios es fiel y Dios va a cumplir esa promesa. Por eso tenemos la garantía de que Dios va a cumplir su promesa. ¿Qué nos pide Él? No desmayen, no se desmotiven. En una batalla larga hay que aferrarse de la promesa y decir, Señor, tú me dijiste y de aquí no me suelto hasta que no me bendigas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y lo último, para cerrar este capítulo 3 y la charla, la otra actitud que tenemos que tener está en el versículo 22. Jehová tu Dios echará a esas naciones delante de ti poco a poco. Escúcheme, poco a poco. El Señor le dijo, no te voy a echar todas las naciones de un solo golpe, Josué. Te voy a dar la victoria, pero poco a poco, etapa por etapa. Poco a poco no significa poquito por poquito, pasito por pasito. El Señor dijo poco a poco en el sentido de voy a quemar etapas. Fíjese Génesis capítulo 1. El Señor el primer día crea los cielos. El segundo día crea esto. El tercer día crea esto. El cuarto día hasta el sexto día que crea el hombre. Si nosotros hubiéramos estado como asistentes del Señor el día de la creación, le hubiéramos dicho al Señor, Señor, pero ¿por qué una cosa cada día? ¿Por qué no hacemos todo de un solo golpe? Y nos evitamos estar esperando un día, otro día, otro día. Estamos en una época, querida iglesia, de lo instantáneo, de lo rápido. Yo me acuerdo que cuando tuve mi primera novia de joven, vivía en otra ciudad. Yo vivía en Bogotá, ella vivía en otra ciudad, como a 4 horas. Y mandar una carta. ¿Sí se acuerdan? Todavía aquellos de mi generación. Los jóvenes no, dicen, ¿qué es eso? No entender qué decir. Pero uno escribía una carta, una mala noticia, y le escribía, tu mamá se murió. Tardaba 2 semanas en llegar esa carta y ya habían enterrado a la señora. Duraban casi un mes, tardaba entre uno enviar y devolver la carta. Ahora no, ahora tú escribes y a los 2 segundos está al otro lado, hermano, en la China, ya te leyeron el mensaje. Estamos en la época donde todo lo queremos rápido, Señor, pero ¿por qué, Señor, nos hacen las cosas más fáciles? Que yo llegue a la casa ahora y tenga un marido salvo, que esté leyendo la Biblia, ¿no? Y preguntándome cuándo va a ser el próximo encuentro de hombres. ¿Ah? Usted dice, ¿no? Usted dice, por Señor, ¿por qué no me haces más fácil la vida? O sea, que yo llegue el lunes y me digan en el trabajo, mira, ¿sabes qué? Me gusta tanto tu cara que te voy a subir el sueldo a 15,000 pesos, a 20,000 pesos. Señor, y nos evitamos todo este proceso de fe, de llorar, Señor, nos evitarías un sinnúmero de cosas. Señor, ¿por qué solamente no tocas mi cuerpo y ya? Soy sano. Pero el Señor acá nos dice, hay batallas que te voy a dar y enemigos, situaciones que te voy a entregar, pero van a ser poco a poco. Voy a hacer un proceso. Primero vamos a quemar una etapa, seguimos a la segunda etapa, a la tercera etapa. Ahora no me pregunte cuántas etapas son. Abraham a los 75 años el Señor le dijo, vas a tener un hijo. Y lo tuvo a los 99 años, por Dios. Casi 100 años este hombre esperando un hijo. 75 años tenía, no era joven. Aun cuando murió de 170 años, Abraham no era joven. Pero el Señor quemó las etapas en Abraham
para que Abraham se convirtiera en el ejemplo de fe que tenemos nosotros ahora los cristianos de este tiempo. Fue un proceso que él tuvo que quemar con Abraham, porque para el Señor era fácil tocar el vientre de Sara y ya, un hijo. Fácil. Pero léase lo interesante que es la historia de Abraham. Cómo él, aún siendo el ejemplo de fe más grande en la Biblia, dice que él tuvo que quemar etapas, luchas donde tuvo temor, luchas donde dudó si iba a ser cierto esto o no, momentos donde él decidió creerle a Dios. Toda una etapa. Con su familia Dios tiene una etapa. No se afane por eso. Dios tiene control de la situación de su hogar, pero va por etapas, va quemando etapas. Aun cuando usted diga, pero Señor, esas etapas parecen como si estuvieran echando de para atrás todo eso. No, el Señor te va a decir nunca. Tú entiendes eso, pero yo lo estoy viendo. Es que vas para adelante porque va llegando al punto donde yo quiero a tu familia. Lo mismo con tus finanzas, lo mismo en cada área de nuestra vida. Dios es un Dios de procesos. Dios no es un Dios que te da todo al mismo tiempo. Señor, prospérame, y empiezan a caer pesos por todas partes. No. Entonces usted siempre le escucha las predicaciones de las ofrendas, porque tú das la ofrenda y Dios te va a multiplicar al 100 por 1. Y usted empieza a hacer cuentas. Llevo 5 años en la iglesia, por 100 por 1. Yo decía, yo soy rico. ¿Por qué el Señor no me da ese dinero? Y ya, Señor, te dejo de molestar con respecto a las finanzas. Pero pasas por un empleo, es el sueldito así, hermano. Y cuando dicen diezmos, eso empieza, o sea, pasarle un escalofrío por todo el cuerpo cuando le hablan de diezmo, de ofrenda, de convención, de escalofrío. Porque usted dice, es que tengo esto. Si Dios me diera mucho dinero, pastor, yo le daría hasta para construir yo. Pero si no fuimos capaces de dar el diezmo de 3,000 pesos, mucho menos vamos a darlo de 30,000. Dios siempre nos lleva en un proceso, siempre nos lleva en un proceso, va formando nuestro corazón, lo va haciendo fiel, de tal manera que el día que usted tenga la prosperidad, ese día Dios va a saber que usted nunca se va a apartar de Él por las finanzas, porque usted sabe todo en lo que Dios lo ha llevado y cómo Dios le ha bendecido. Por eso nunca nos apartaremos, en medio de la prosperidad nunca nos apartaremos. Pero si Dios nos da de golpe la prosperidad, usted se vuelve loco y nunca más lo volvemos a ver en la iglesia. Desapareció de la iglesia porque ahora es próspera. Ahora está más ocupado en viajes, en esto. Fíjese que Dios nunca hace eso porque Dios conoce el corazón nuestro. Dios siempre es un Dios de procesos, de pasos en nuestra vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos en pie. ¿Entendieron la palabra hoy? No quiero que se la lleve en la cabeza, quiero que se la lleve en el corazón. Porque si usted es capaz de llevarse esta palabra en el corazón, usted va a salir a ese lugar y muy seguramente las batallas estarán ahí esperándolo. Pero usted va a saber ahora cómo enfrentarlas. Y va a ser un tiempo de victoria para su vida, porque sabe cómo enfrentarlas. No son solamente pelear batallas, querida iglesia. Hay grandes batallas que uno tiene que pelear en su vida. Grandes batallas. Y sobre todo hablo de esas batallas que han durado tiempo, hermano, y usted ha insistido y pareciera como que la batalla fuera más grande que usted. Pero lo que la Biblia nos dice acá es que eso no es cierto. Dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es garantía de nuestra victoria. Pero si hoy usted ve que hay cosas en su vida que lo están apartando de Dios, algún área de su vida, ese es el momento de ponerse a paz y salvo con Dios, pedir su perdón y empezar a caminar en la bendición de Dios. ¿Cuánta gente ha recibido a Cristo, hermano? Ya no está ni siquiera en la iglesia porque pasó un problema y dijo,
Eso Dios no ayuda. Y se fueron. Porque quieren las cosas instantáneas. Y con Dios no, las cosas no son instantáneas. Porque Él, más que la bendición, quiere el corazón nuestro. Y por eso nos procesa un poco más. Pero vamos poco a poco. Pero al final Dios nos entrega siempre la victoria. Amén. Quiero que incline su rostro allí donde usted está y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, Señor. Señor, no sé con qué tipo de problemas o situaciones hoy vinieron, Señor, cada uno de tus hijos, de tus hijas a este lugar. No sé qué batalla, Señor, grande están peleando, Señor, en este tiempo. No sé si es su familia, no sé si son sus finanzas, su salud, sus emociones, sus sentimientos, sus ministerios. No lo sé, Señor. Pero yo te pido hoy, Padre, que tú obres en sus corazones hoy y traigas, Señor, una renovación. Renueve sus fuerzas físicas, espirituales. Que hoy, Señor, ellos puedan entender no solamente en sus mentes, sino en sus corazones la palabra que tú les has dado hoy, Señor. Que ellos puedan entender que hay un Dios que está a su lado, a su favor. Y hoy, Señor, como Eliseo, yo te pido, Señor, abre sus ojos espirituales para que vean, Señor, que son más los que están con ellos que los que están contra ellos, Señor. Que tú has puesto ángeles, Señor, has puesto todos los recursos a favor de ellos para ayudarles, para levantarles, para animarles en este tiempo, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, sus vidas, sus fuerzas, su fe sea renovada, su fe, Señor, sea fortalecida en el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, traigas un manto de consolación a cada vida hoy. Aquellos, Señor, que en este tiempo ha sido lágrimas, ha sido dolor, ha sido tristeza, hoy te pedimos, Señor, hoy pon un manto de consolación sobre cada uno de ellos. Que tú les consueles, que tú seques sus lágrimas, Señor. Que hoy salgan de este lugar sabiendo que te tienen a ti como bendición, como garantía, Señor. Que lo que tú prometiste, lo que tú les has hablado, Señor, tú lo vas a cumplir. Porque tú eres un Dios que no cambias. Eres un Dios, Señor, que siempre permanece igual. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Y aunque a veces pensamos que vamos de para atrás, hoy tu palabra nos ha dicho: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero que usted repita después de mí esto: mi vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una vez más, mi vida es como la luz de la aurora, que va en aumento, no va para atrás, va en aumento hasta que el día es perfecto. Repita después de mí: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está por mí, ninguna situación, ninguna adversidad, ninguna batalla será más grande que yo. En el nombre de Jesús. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que tú hoy renueves fuerzas, Señor. Ahí con sus ojos cerrados, ¿cuántas personas hoy están viviendo grandes batallas? Levante su mano. Si usted está viviendo una gran batalla, una batalla que seguramente ha durado años, deje levantada su mano allí si usted es esa persona. Y déjeme orar desde aquí por usted. Señor, mira cada mano que se ha levantado, Señor.
No sé cuál es la batalla que ellos están viviendo, pero tú sí sabes cuál es. Yo te pido hoy, Señor, que ellos puedan quitar la mirada de su problema y puedan ponerla en ti. Que lo que les ha traído tristeza, amargura, aún depresión, Señor, hoy pido que tu sangre preciosa hoy desarraigue de sus corazones la tristeza, la amargura, el temor, la depresión. Y hoy, Padre, pongas tu mano sobre ellos. Espíritu Santo, pon tu mano sobre sus vidas. Consuélales hoy. Renuévales hoy. Que algo nuevo, Señor, hagas en sus vidas a partir de este día. Espíritu Santo, que al salir de este lugar haya gozo, seguridad, fe para seguir batallando, creyendo que al final obtendrán siempre la victoria. Siempre obtendremos la victoria. Por eso hoy, Señor, tú que conoces los corazones de ellos, tú que sabes lo que están viviendo, Señor, hoy te pido, Señor, renuévales hoy. Renueva sus fuerzas, renueva la fe, renueva, Señor, la fe en ti, en tu palabra. Que hoy, Señor, el temor sea desarraigado de nuestros corazones. Que allí donde usted está pueda decirle: Señor, renuncio al temor, renuncio al miedo, renuncio, Señor, a la tristeza, a la amargura, renuncio a aquellas cosas que han venido a mi vida, que han robado la paz, que han robado, Señor, la fe. En el nombre de Jesús, hoy renuncio, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Y yo creo que tu sangre hoy trae liberación, hoy desarraiga mis miedos, mis temores. Que la sangre de Jesús hoy desarraiga todo espíritu depresivo en el nombre de Jesús. Y trae, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que hoy sea un día de decisiones, la decisión de creer en ti, la decisión de entenderte a ti, entender tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, déjanos asumir la actitud correcta, Señor. No queremos pelear más esta batalla con la actitud de perdedores, con la actitud de derrotados. Queremos, al salir de este lugar, salir, Señor, con la actitud de vencedores, con una actitud de fe, con una actitud, Señor, motivadora, con una actitud, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nuestras familias son una bendición tuya, Señor. Por lo tanto, no serán para preocupación nuestra. No están añadidas las tristezas para esa preocupación. Nuestra familia es una bendición que nos va a enriquecer. Señor, nuestros trabajos, nuestra vida financiera fue una bendición tuya. Y la bendición tuya es la que enriquece y no añade. Está libre de preocupaciones, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Nada, Señor, es imposible para ti. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres la resurrección y la vida. Espíritu Santo, tú levantaste de entre los muertos a Jesús. Ese mismo Espíritu que vivifique nuestros corazones hoy, que vivifique nuestras familias, que levante nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce cariño.